del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por este día de vida que nos regalas, por poder profundizar en esta mañana en tu palabra. Queremos pedirte que abras nuestra mente y nuestro corazón para que más allá del tema que tratemos podamos escuchar lo que tú nos quieres decir a cada uno de nosotros. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Pues vamos a pasar ya a nuestro tercer tema del curso, ¿sí? Ya vimos pues, qué es el Apocalipsis, vimos un poco cuál era el temario que íbamos a ver. Luego vimos también cómo acercarnos al Apocalipsis, este era el segundo tema, que es lo que vimos la semana pasada, ¿sí? Y ahora vamos a pasar ya al tercer tema, que es el género literario apocalíptico. ¿Sí? El género literario apocalíptico. Todos sabemos lo que es un género literario, ¿verdad? ¿Qué es un género literario? Como un estilo de escritura. Es una forma de narrar las cosas, ¿no? Díganme algún género literario. Periodístico. El periodístico es una forma de narrar una cosa, es escribiendo un artículo de periódico. ¿Qué otros géneros literarios hay? Una narración. ¿Qué tipo de narración? Una novela. Una novela, por ejemplo. Puedes narrar la misma cosa, no sé, el terremoto en la Ciudad de México. Puedes escribir un artículo periodístico y lo narras de una manera. Puedes escribir una novela y lo estás narrando lo mismo, pero de otra manera. ¿Qué otros, por ejemplo, géneros literarios hay en el Nuevo Testamento? Parábolas. Las parábolas, ¿no? Las cartas, los discursos, ¿no? Todo eso son diferentes géneros literarios, ¿no? Cada uno tiene sus reglas de juego, ¿sí? Ya sabemos, por ejemplo, en una poesía, que es otro género literario, por ejemplo, los salmos, ¿no? Los salmos son canciones escritas en poesía, en hebreo, ¿no? Entonces, sabemos que una poesía no se lee igual que un artículo periodístico, ¿sí? En una poesía, por ejemplo, se usan metáforas, se usan alegorías o parábolas, ¿no? Y si yo no sé cómo funciona una parábola, por ejemplo, no puedo entender una poesía bien, ¿no? Dice, es que tus ojos son como dos zafiros, ¿no? Pues si yo no lo entiendo que esto es una metáfora, puedo pensar que la novia del protagonista, del autor, pues tiene una novia un poco extraña, con dos piedras en las cuencas oculares, ¿no? Pues lo mismo pasa con el Apocalipsis. En el Apocalipsis, para poder entenderlo, hay que entender cómo es el género literario, cómo es la forma de narrar propia del Apocalipsis, ¿sí? Y aquí vamos a ver varios puntos, ¿sí? El primero es una forma de narrar. Vamos a ver un poquito algunas cosas características de esta forma de narrar las cosas que encontramos en el Apocalipsis. Ese es el primer punto dentro de este tema, del género literario. El segundo es fuentes de la literatura apocalíptica. Ahí veremos de dónde sale esta forma que nos parece un poco bizarra, ¿no?, de narrar las cosas. ¿Esto de dónde nace, ¿no? Luego veremos escatología y apocalíptica. A veces se confunde la escatología con el apocalipsis. La palabra apocalipsis, recuerdan cuando vimos la definición, la palabra apocalipsis no tiene nada que ver con algo que pasará al fin del mundo. No tiene nada que ver.
Lo que sí tiene que ver es la apocalíptica, la escatología. La escatología sí. Entonces veremos qué relación hay entre esas dos palabras, ¿no? Y luego veremos apocalíptica y profecía, ¿sí? Veremos qué relación hay entre una y otra. Bueno, la forma de narrar. La forma de narrar del apocalipsis, de la literatura apocalíptica, lo primero es que usa un lenguaje simbólico. ¿Sí? Usa un lenguaje simbólico. ¿Quieren algo para escribir? No. Bueno, no. Muy bien. Usa el lenguaje simbólico, ¿no? La literatura apocalíptica se caracteriza por expresar un mensaje por medio de símbolos muy complejos, ¿no? Si han leído algo del Apocalipsis, se acordarán que ni siquiera aparecen animales simplemente, sino bestias extrañas, ¿sí? Animales muy extraños, con un montón de cabezas, con un montón de cuernos, ¿no? Entonces, una de las cosas propias de la literatura apocalíptica es la expresión por medio de símbolos muy complejos, ¿sí? Nosotros dedicaremos un capítulo de este curso a ver qué significan los símbolos del Apocalipsis, ¿sí? Ya veremos ahí, por ejemplo, qué significan los colores, los diferentes animales, qué significan las diferentes catástrofes que aparecen, ¿no? Es un lenguaje, el lenguaje de los símbolos es un lenguaje muy visual, ¿sí? Muy de ver. Y es un lenguaje que expresa siempre urgencia. El fin está cerca, el tiempo ha llegado. Todas esas palabras así, ¿sí? Nos hablan de esa urgencia, ¿no? Y nos hablan de esa urgencia porque ante estas cosas que nos narran, la reacción tiene que ser pronta y decidida. Que quiere provocar, eso es una característica del lenguaje apocalíptico, ¿no? Lo que quiere provocar el lenguaje apocalíptico es con todo esto de y se va a acabar el mundo y esto va a ocurrir enseguida y no pasará esta generación sin que todo esto se cumpla, ¿no? Todo esto lo que quiere es provocar en el lector que se despierte, ¿sí? Que no se quede como adormecido, ¿no? Y que tenga una reacción inmediata, ¿no? Que como se dice aquí, que se ponga las pilas, ¿no? Lo que quiere es provocar una reacción, ¿no? Entonces, cuanto más impactantes son los símbolos, más fuerte y más urgente es la reacción que quiere provocar, ¿no? Esto es, a mí me viene siempre este ejemplo, ¿no? Esto es como cuando uno lee la Biblia y ve lo que pone y dice, no, está bien, ¿no? Pero no hace nada, no cambia, ¿sí? Eso sería como si una familia está en su casa viendo la tele, todos juntos en el sofá, de repente oyen que martillean la puerta, ¿no? ¡Abra! Abren y empieza a entrar humo, ¿sí? Y los bomberos, ¿no? Se salen inmediatamente de la casa porque en unos minutos todo va a arder en llamas, ¿no? Imagínense que está el papá y dice, muy bien, lo he entendido, lo he entendido muy bien. O sea que en 5 minutos, bueno, 4 y medio ya, todo va a arder, ¿verdad? Sí, por eso tenemos que salir, ¿no? Sí. Muchas gracias, Muchas gracias. Vamos a seguir viendo la tele. Entonces, esa persona ha entendido lo que le decía el bombero. ¿No? Pues no. ¿Cómo que no? Si incluso le ha repetido todo. Le ha dicho, sí, faltan 5 minutos. ¿Cómo que no? ¿Por qué sabemos que no ha entendido? Porque se regresó. Porque no captó la gravedad, ¿no? Porque no hizo nada. No captó la gravedad, se regresó, no hizo nada. ¿Sí? Ahí es donde vemos si una persona entendió lo que decía o no entendió. Eso es lo que pasa con la palabra de Dios. La palabra de Dios siempre busca en nosotros una respuesta pronta, ¿sí? Entonces, por eso cuando yo leo la palabra de Dios
y no provoca en mí un moverme, un hacer algo, ¿sí? Es que a lo mejor no estoy entendiendo profundamente, aunque teóricamente esté entendiendo, ¿sí? Entonces, una cosa muy importante de este lenguaje simbólico del Apocalipsis es que se habla de esta forma, con esos símbolos tan catastróficos, ¿sí? En un lenguaje así como tan terrorífico, porque quiere despertarnos, ¿sí? Recuerden, Juan y la comunidad de Juan está viviendo una experiencia muy dolorosa de persecución, ¿sí? Y siente que Dios les llama a cambiar, a ponerse las pilas, ¿no? Es un lenguaje muy apropiado para la Cuaresma también, ¿no? Que también es un tiempo oportuno, un tiempo urgente para también despertar, ¿no? Otra característica del género literario apocalíptico es que busca plasmar una experiencia espiritual. Eso es muy importante, ¿sí? Busca plasmar una experiencia espiritual. El libro del Apocalipsis, que está dividido en 7 visiones, ¿sí? 7 nosotros podríamos llamar 7 contemplaciones, ¿sí? Va a hacer oración, Juan, y experimenta y ve algo, ¿no? Yo creo que todos tenemos una experiencia, o muchos de nosotros, tenemos una experiencia que tiene que ver con esto, ¿no? ¿Nunca les ha pasado ante una decisión que tienes que tomar, le pides al Señor que te ayude y de repente ves como una solución, ¿no? Pues de repente te das cuenta de algo, ¿no? O estás en una misa y estás buscando una respuesta y justo el Padre habla de eso. Bueno, habla de algo que te evoca el problema que estás viviendo y de repente como sientes la respuesta, ¿no? Entonces, en nuestro lenguaje solemos decir, ¿no? Oye, pues yo tenía este problema, no sabía qué hacer y vi lo que Dios me quería decir, ¿sí? Y Dios me dio la respuesta. Es que Dios se apareció y te dio un papel con la respuesta escrita. No. Simplemente yo, en mi corazón, no sé muy bien cómo explicarlo, pero experimenté cuál era el camino que debía tomar, ¿sí? Me di cuenta. Entonces a eso le decimos, yo entendí lo que Dios me decía, Dios me dijo, como si hubiera oído palabras. O otra persona a lo mejor dice, pues yo estaba como en un momento muy oscuro y vi por dónde tenía que seguir. Dios me iluminó, me hizo ver la salida, ¿sí? Todas estas formas de hablar son formas simbólicas. Ni escuché una voz, ni tuve una visión, ni tuve una aparición, ¿sí? Pero hablo de una experiencia espiritual profunda y la forma de expresarlo es a través de las experiencias de los sentidos, ¿no? Yo escuché, yo vi, yo oí, ¿sí? Entonces, una característica muy importante del lenguaje apocalíptico es que busca plasmar, busca expresar una experiencia espiritual. Juan es el obispo de la comunidad de Éfeso y siente responsabilidad sobre la comunidad de Éfeso y las otras 6 comunidades o iglesias de Turquía, de Asia. Recuerdan que Asia era una provincia romana, que es lo que ahora es Turquía, ¿no? Entonces él siente el peso de ver tanta gente que está siendo perseguida y asesinada por los romanos, ¿no? Y siente que se está literalmente acabando su mundo, que se hunde el cristianismo, que el cristianismo no va a sobrevivir. Eso es lo que siente, ¿no? Recuerden que les había comentado que es parecido a la experiencia de los judíos en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Los que están en Polonia o en Alemania, ¿no? O en Austria, ellos sienten que van a ser exterminados. Los alemanes se lo dicen, vamos a acabar con ustedes, ¿sí? Entonces, esa experiencia es la experiencia de que se acaba el mundo, ¿sí? De que el fin del mundo está cerca, ¿no? Entonces, ante esa situación tan dolorosa, Juan se pone a orar y él, entre comillas, ve el camino por donde Dios les indica, ¿sí? Como nosotros, a otra escala, vemos
que Dios los ilumine. ¿Me explico? ¿Sí? Entonces, este género, una de las características es que, como quiere plasmar una experiencia espiritual, va a usar imágenes para intentar explicar. Por eso las imágenes son tan crueles. Ríos de sangre, gente muerta, los 4 jinetes del Apocalipsis, ¿no? Todas esas imágenes tan crueles tienen que ver con la experiencia dolorosa que está viviendo el autor, ¿sí? No sé si han visto exposiciones o cuadros de judíos que pintaron cuadros durante la persecución nazi. Aunque no los hayan visto, ¿tú qué crees que va a pintar un hombre así? ¿O una mujer? Ositos, no. Hello Kitty tampoco. Ni unicornios, rosas, ¿no? Vomitando arcoíris. No, eso no es lo que va a poner, ¿no? ¿Qué es lo que va a poner? Va a haber colores rojos, negros, oscuros, gente sufriendo, ¿no? Pienso, por ejemplo, un cuadro de Picasso muy famoso que se llama el Guernica, ¿sí? Que es justo después de un bombardeo, los nazis bombardearon un pueblo en el País Vasco durante la Guerra Civil Española. Picasso vio aquel pueblo, vio el sufrimiento de la gente y entonces pintó el cuadro que se llama el Guernica, que es todo gente gritando, así, pues, o sea, te impacta la crueldad de las imágenes, ¿no? Pues esto es muy parecido al lenguaje apocalíptico, ¿sí? ¿De qué nos va a hablar? ¿Qué imágenes va a usar? ¿Sí? ¿Qué ideas va a utilizar el autor del Apocalipsis ante lo que está viviendo? ¿Sí? No podemos esperar que nos ponga un salmo de Dios pastorea sus ovejas por el valle luminoso, ¿no? No, pues va a poner las cosas que aparecen en el Apocalipsis, una sucesión de escenas muy complicadas, ¿no? Y lo que va a intentar es plasmar con palabras una experiencia espiritual, una experiencia que realmente no se puede expresar con palabras, ¿sí? Ya hemos hablado de esto, ¿verdad? Cuando una experiencia es muy, muy intensa, no podemos expresarla con palabras. No hay palabras, ¿no? Ejemplo, esto. Uno va a Oaxaca después del terremoto y ve el sufrimiento de la gente y dice, oye, explícame qué has visto. Lo normal es que la persona diga, mira, no hay palabras para expresar lo que he visto, ¿no? Entonces, la experiencia de Juan, ¿sí?, es que pide ayuda a Dios para que esas 7 comunidades, esas 7 iglesias de Asia puedan sobrevivir. Pide, Señor, ¿dónde estás? ¿No? Ayúdame. Y tiene una experiencia fortísima, ¿no? Que él divide en 7 contemplaciones o 7 visiones, ¿sí? Luego veremos esto cuando veamos la estructura del Apocalipsis, ¿no? Entonces, en esas visiones, él intentará explicar con palabras lo que sintió en esos momentos de oración contemplativa, de contemplación, ¿sí? Otra característica, ¿sí? Busca contagiar una vivencia, ¿sí? El autor no está tan interesado en dar un manual de instrucciones claras para que la gente le queden algunas ideas claritas en su cabeza, ¿no? Él lo que quiere es contagiar la intensidad de lo que ha experimentado, ¿sí? Yo creo que de nosotros, los que hayamos experimentado lo que es un encuentro con Cristo, el amor de Dios que nos ha tocado, que nos ha cambiado, que nos llamó, ¿sí? Cuando uno experimenta eso y se acerca a las personas que aprecian, ¿qué es lo que más desea? Lo que más desea es que ellos tengan esa experiencia, ¿sí? Si tú experimentaras lo que yo he experimentado, ¿no? Bueno, pues a ver, cuéntamelo. Uno intenta contar, lo vas contando y tú no te das cuenta de que no estás diciendo lo que es realmente, ni te acercas, ¿no? Lo que quieres es
que fui a un retiro, entonces lo que quieres es que esa persona vaya a un retiro. ¿Sí? Ven a donde yo fui y experimentalo por ti mismo, ¿no? ¿Sí? Que nadie te lo cuente, vívelo tú, vive tú la experiencia. Pues esto es lo que quiere Juan. ¿Sí? Por ejemplo, hay libros de la Biblia que dan instrucciones precisas sobre algunas cosas. Por ejemplo, el libro del Deuteronomio da instrucciones precisas de cuando vayas a sacrificar un cordero a Yahvé, cómo tienes exactamente que hacerlo. Mira, tiene que ser un cordero que sea de este color, que no tenga ninguna mancha, que sea de esta edad, lo tienes que matar así, la sangre tiene que caer por aquí. Te explica todo exactamente. ¿Sí? Pero el libro del Apocalipsis no quiere dar instrucciones. No es un libro para que yo entienda cosas. Es un libro para que yo quiera experimentar cosas. ¿Sí? Para que yo quiera tener esa experiencia. ¿Qué es lo que siente Juan? Juan siente que Dios le ha dado la respuesta, una respuesta de esperanza a lo que están viviendo ellos. Esa situación dolorosa que viven, ¿sí? De exterminio. Entonces, ¿qué es lo que quiere? Que todo el que lea ese libro del Apocalipsis tenga también la experiencia de esa esperanza de parte de Dios. ¿Sí? Esto es lo que quiere. Es como dice en Lucas 12:49, lo mismo que le pasa a Jesús. Él predica, pero lo que quiere no es dar instrucciones. Lo que quiere es que sus apóstoles, sus discípulos, vivan lo mismo que Él vive, sientan lo mismo que Él siente. ¿Sí? En Lucas 12:49 dice Jesús, he venido a prender fuego a la humanidad, y cuánto desearía que ardiera ya. ¿Sí? Esta es la idea, ¿no? Jesús diría, es que tengo como un fuego que arde en mi corazón y quiero que tú lo sientas, ¿no? Que tú lo experimentes. ¿Bien? Es algo muy parecido. Y miren, eso es como cuando a Jesús le preguntan sus apóstoles, esto fue el evangelio del otro día, el martes creo, ¿no? Sí, de ayer. Padre nuestro. ¿Sí? Le preguntan, oye, Jesús, ¿cómo hay que orar? ¿Cómo hay que hablar con Dios? Y Él les dice, pues, cuando ores, di esto. Y les dice el Padre nuestro, ¿no? Nosotros a veces hemos como domesticado el Padre nuestro. Es como si fuera un cuchillo, una espada filosa, y le hubiéramos quitado el filo, ¿no? ¿Sí? Ahora, el Padre nuestro, a veces, una oración tan bonita, a veces se convierte en algo que repito sin darme cuenta ni lo que digo, ¿no? ¿Sí? Me acuerdo cuando yo estaba en catequesis de primera comunión, ¿sí? Me pusieron de catequista a mi mamá, porque era la única que me aguantaba. Decían, bueno, pues tú y yo, pues, ¿no? Y recuerdo que ella nos decía cómo no había que rezar el Padre Nuestro. No es a misa a los niños rezar el Padre Nuestro, ¿no? Bueno, no sé si aquí pasa eso, pero los niños se ponían, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado, y va siguiendo así. O sea, al final ya era más el ritmo que el contenido, ¿no? ¿Sí? Entonces, uno puede acabar quitando el sentido de contenido al Padre Nuestro. Pero el Padre Nuestro nos habla de esto que estamos ahora tratando, ¿no? Jesús tiene una experiencia y dice, ¿cómo puedo hacerles entender? ¿Cómo puedo hacer que ustedes experimenten lo que yo experimento? Entonces, fíjense el Padre Nuestro, lo que sería leerlo adecuadamente, ¿eh? Pero es Padre Nuestro. Padre. ¿No? Entonces, ¿cómo tenemos que tratar a Dios? Como a mi papá. Luego no dice Padre mío que estás en el cielo. No dice Padre mío. ¿No? Dice Padre nuestro. Entonces, lo que está diciendo ahí es, Padre, Dios es mi Padre, pero también es tu Padre. Pues si es tu Padre y es mi Padre, tú y yo ¿qué somos? ¿No? Somos hermanos, ¿no? Son cosas que sabemos, ¿no? Pero Jesús lo que quería era que lo experimentaran. Entonces, él lo que está diciendo es, date cuenta de que somos una familia. Que la persona con la que te encuentras por la calle es de tu familia. ¿Sí? Que la persona que trabaja para ti es de tu familia.
¿Cómo tratas a la gente de tu familia? ¿Cómo defiendes a la gente de tu familia? ¿Sí? ¿Cómo luchas y te desgastas para que no les falte nada? Noticia, esos también son de tu familia. ¿Sí? Jesús realmente sentía eso. Por eso trata con tanta bondad a todo el mundo, por malo que fuera, por pecador que fuera, aunque fuera leproso, estuviera con una enfermedad contagiosa, aunque fuera recaudador de impuestos, que era lo más parecido al demonio que había sobre la tierra, ¿no? Los trata. ¿Por qué los trata con ese cariño? Porque Él siente que son de su familia, ¿sí? Que Él siente que son sus hermanos. Entonces, Jesús lo que quiere es que el mundo en el que vivimos realmente nos sintamos familia. Y Él piensa en el cielo, dice, el cielo es el lugar donde viviremos como familia. ¿Sí? Como una familia que se la lleva bien, ¿no? Con papá, Dios, con nuestra mamá, la Virgen María, todos sintiéndonos hermanos, ¿no? Me imagino a Jesús pensando en el cielo y diciendo, oye, qué padre debe ser esto, ¿no? Pues ¿sabes lo que te digo? Y eso es el Padre Nuestro. Eso, el cielo, que es el reino de Dios, donde Dios es el rey, ¿sí? Yo quiero que venga a nosotros, ¿sí? Venga a nosotros tu reino. ¿Y qué significa venga a nosotros tu reino? Y Jesús dice, bueno, pues ahora te lo explico. Hágase tu voluntad, aquí en la tierra como en el cielo. ¿Qué significa que venga el reino de Dios, no? Significa que Jesús dice que lo que Dios quiere, lo que el Padre quiere es que aquí en la tierra las cosas funcionen como funcionan en el cielo. ¿Sí? Jesús dice, aquí los poderosos machacan a los que son más débiles. Los fuertes usan su fuerza para estar por encima. Dice, pero en el cielo no es así. En el cielo es todos, los talentos de todos están al servicio de todos, como una familia. Una familia que hay uno que está enfermo y otro que está sano y es muy poderoso y tiene muchas cosas. ¿Qué hace? Pues comparte con su hermano, ¿no? Y nadie le dice al hermano enfermo, oye, a ver si haces algo, ¿no? No, cada uno pone lo que puede, ¿no? Entonces Jesús dice, ¿quieres hablar con Dios? Dile, recuerda que es tu Padre, ¿sí? Y recuerda que todos somos hermanos, Padre nuestro. Luego dice, santificado sea tu nombre. ¿Qué significa? ¿Echa incienso a Dios? ¿Tú crees que a Dios le va bien el incienso? O sea, a Dios ahora es que ni le va bien ni le va mal, ¿no? El incienso es para nosotros, porque luego huele bonito y te da un ambiente así como muy espiritual, ¿no? Pero santificado sea tu nombre significa, ¿no? El nombre significa el ser, la persona. Santificado sea tu nombre significa quiero que mi vida haga cosas que te gusten. Eso es santificado sea tu nombre. ¿Cómo voy a santificar el nombre de Dios? Haciendo lo que a Dios le gusta. Eso es santificar el nombre de Dios. No hacer, no sé, un templo lleno de oro, lleno de incienso y con un coro, una orquesta filarmónica. Eso pues, son cosas que pueden ser muy hermosas, pero no son para Dios, son para nosotros. Está bien, está muy bien, ¿sí? Pero eso no santifica a Dios. Lo que santifica a Dios, eso lo hemos visto en las lecturas del inicio de la Cuaresma, lo que Dios quiere es un corazón que se convierte, ¿no? Un corazón contrito. Entonces, el Padre Nuestro dice eso, ¿no? Es, cuando hables con Dios, quieres hacer lo que a Él le gusta. Lo que a Él le gusta es que la tierra se parezca al cielo. Y que trabajemos juntos para eso. Eso es lo que dice el Padre Nuestro. ¿Sí? Entonces, Jesús lo que quiere, cuando les dice la oración del Padre Nuestro a los apóstoles, es transmitir esa experiencia. ¿Sí? Quiere que ellos sientan que cada persona
es su hermano, es su hermana. Que cuando vayan por la calle, no saluden solo por educación, sino que sientan que cada persona es su hermano. Por eso la Biblia dice que cuando veas a alguien necesitado, ayúdale. No porque hay que ser muy bueno, o porque hay que hacer penitencia, o hay que renunciar a no sé qué. No, hay que ayudar a la gente necesitada porque es de tu familia. Porque es de tu familia. Y porque así se hace en una familia. ¿Sí? Entonces, esto es algo que, digamos, Jesús se da cuenta de que es muy fácil de entender intelectualmente, pero que se necesita un proceso espiritual para experimentar realmente eso. ¿Sí? Bueno, pues lo mismo es el Apocalipsis. Juan ha tenido una experiencia de oración que expresa en 7 visiones, 7 contemplaciones, y esa experiencia es la de la esperanza. En un mundo que parece que todo se derrumba, que hay como un holocausto, ¿sí? Él ha visto que Dios tendrá la victoria final y que Dios no abandonará a su pueblo, a su familia, ¿no? Entonces Él lo que va a querer con todas las cosas que aparecen en el Apocalipsis, todos esos símbolos, es contagiar esa esperanza. Fíjense qué diferente es de una visión del Apocalipsis como de ve contando los años a ver si aciertas en qué años acaba el mundo, ¿no? ¿Ven qué diferente es? ¿Sí? Bueno, pues estas ideas tan extrañas del Apocalipsis como un montón de catástrofes que están a punto de suceder, eso se debe sobre todo a no saber que el Apocalipsis está en un género literario que se llama género apocalíptico. ¿Me explico? ¿Sí? Eso es importante que quede claro. ¿Queda claro? Sí. ¿Sí? Bueno, pues por eso es tan importante, ¿eh? Este mensaje, de hecho, todo el libro del Apocalipsis está estructurado. Dijimos que hay 7 visiones, ¿verdad? Pues, ¿qué creen? Hay también 7 bienaventuranzas. Así como en el Mateo 5 y Lucas 6 aparecen 8 bienaventuranzas, en el Apocalipsis está estructurado como en 7 pilares, que son 7 bienaventuranzas. Porque el mensaje del Apocalipsis es: bienaventurados ustedes, sean ustedes, porque Dios está con ustedes y les dará la victoria final. Nadie podrá contigo, ¿no? Bueno, eso cuando veamos la estructura del Apocalipsis también veremos lo de las bienaventuranzas. Y dentro de este tema de una forma de narrar, el último punto es un mensaje escondido. Esto lo vamos a decir así muy rápido ahora porque lo trataremos un poquito más adelante, ¿sí? Cuando veamos el contexto el contexto histórico y social en el que se escribe el Apocalipsis, ¿no? Pero ahora vamos a apuntarlo un poco. Algo propio del lenguaje apocalíptico es un lenguaje escondido. Es un lenguaje en código, ¿sí? Como en las guerras, ¿verdad? Un ejército escribe en código, ¿no? ¿Para qué? Para que si el enemigo ve el mensaje, aunque lo lea, no lo entienda, ¿sí? Un mensaje en código está hecho de forma que solamente quien conoce el código puede entender el mensaje, ¿sí? Entonces, ¿qué creen? Esto parece como el código da Vinci, pero no tiene nada que ver, ¿eh? ¿Qué creen? El libro del Apocalipsis está escrito en código. El lenguaje apocalíptico es un lenguaje codificado. Y esto no se lo inventó nuestro amigo Juan. Eso se lo inventó el profeta Daniel. El profeta Daniel, el libro de Daniel, es el último libro del Antiguo Testamento. El Apocalipsis es el último libro del Nuevo Testamento. Entonces, en el libro de Daniel aparece, es el primer libro que está escrito en el género apocalíptico. El género apocalíptico es sobre todo de la Biblia, ¿sí?
y luego de algunos libros apócrifos. Pues en el libro de Daniel pasa esto. Un señor que se llama Antíoco Epifanes, es un rey persa, de Persia, invade Jerusalén, destruye todo, mata a un montón de gente. Lo que hace es matar, era el sistema de la época aquella, era un sistema tan cruel como inteligente, ¿no? Traían a todo el mundo cuando conquistaban Jerusalén y luego los separaban, a los pobres de los ricos, a la gente con muchos talentos de la gente que no tenía tantos, a la gente que era de la nobleza del pueblo, los separaban. Digamos, a la aristocracia la guardaban y se la llevaban a su pueblo de esclavos. Decían, tú tienes talentos, pues vamos a aprovecharte, ¿no? Y a los demás los mataban. Entonces, en esa situación, Daniel, que es de la casta sacerdotal, él ve que le salvan la vida y lo llevan deportado a Babilonia, con el rey, con los nobles, con la gente importante. Pero mientras van saliendo de Jerusalén, lo van haciendo entre los cuerpos de sus compatriotas masacrados, ¿no? Entonces, ellos sienten que se acaba el mundo. ¿Sí? Eso sucede en el año más o menos 175 a.C. Y cuando destruyen todo, tienen miedo de que también destruyan el templo de Jerusalén, porque ya había pasado una vez. Los que destruyen el templo, para ellos es como si mataran a Dios. Al final no destruyeron el templo, ¿sí? Pero destruyeron la sociedad judía. O sea, esa gente estuvo años y años deportada en Babilonia como esclavos. Entonces, en esa situación, los judíos en Babilonia se sienten desamparados, porque no tienen el templo, no pueden. Para los judíos, solo había un sitio donde podías ir a orar como Dios manda. Y para nosotros los católicos, en cada capilla donde hay un sagrario está Dios. Para ellos solo había un sitio donde estaba Dios, solo uno, el templo de Jerusalén. Pero ellos estaban esclavizados en otro país, no podían ir al templo. De hecho hay un salmo muy bonito que dice, estábamos sentados llorando a las orillas del río de Babilonia, ¿no? Y entonces vinieron nuestros esclavizadores y nos dijeron, canten un cantar de Sión, alégrennos con música de Jerusalén, ¿no? De tu pueblo. Y entonces el salmista dice, ¿cómo puedo cantar un cántico de Sión si estoy lejos de Jerusalén, ¿no? Lejos de Dios, porque físicamente Dios estaba en Jerusalén, en el templo. Dice, si canto un cantar sobre Jerusalén, que se me pegue la lengua al paladar, que se me paralice la mano derecha, ¿no? Voy diciendo, nunca lo haré, ¿no? Un inciso musical para los que son de mi época, a lo mejor recuerdan un grupo musical que se llama Bonnie M. Pues tenía una canción que era ese salmo, ¿no? Junto a los ríos de Babilonia cantábamos ese salmo. No quiero traerle algo que me da vergüenza, ¿no? Pero recuerdan, ¿no? Algunos se acordarán, ¿no? Pues es ese salmo, ¿no? Entonces, en ese contexto de tristeza, de depresión, de todo se ha acabado, y no sabemos qué es lo que Dios nos dice, porque no podemos ir a ver a Dios al templo, ¿sí? Estamos lejos. Entonces, ¿cómo podemos escuchar la voz de Dios? Ahí en ese momento Dios inspira al profeta Daniel, le inspira a escribir un libro. Pero Daniel sabe que si escribe un libro, será un libro de palabra de Dios, para la Biblia, el libro de Daniel. Si lo escribe y sus captores, ¿no? Sus dueños, los babilonios, lo leen, van a quemar ese libro y lo van a matar a él y no van a dejar que se hagan copias del libro. Entonces tiene una idea genial. Voy a escribir ese libro en códice. Voy a escribirlo de forma, porque entre nosotros los judíos
al rey Antíoco Epifanes, nadie le llama Antíoco Epifanes, todos le llamamos la bestia. Pues entonces cuando escriba y me refiera a él, voy a hablar, y entonces una bestia, y esta bestia, este rey, su reino tiene 5 provincias. Pues cuando me refiera a él, voy a decir que es una bestia, un monstruo, que tiene 5 cabezas. En cada una de las provincias tiene 6 ejércitos. Pues voy a decir, es una bestia que tiene 5 cabezas y en cada cabeza tiene 5 cuernos. ¿Sí? Entonces empieza a elaborar una serie de símbolos que los judíos entendían. Pero venían los babilonios y dicen, oye, ¿qué tienes ahí? No, pues una novela de ciencia ficción. A ver, una bestia, cabezas, cuernos, ríos llenos de sangre, y dice, pues sí, ciencia ficción y además de terror, ¿no? Bueno, pues cuando te lo termines me lo pasas para que me lo leas, ¿no? Y entonces así consiguieron salvar el libro de Daniel. Y así el pueblo de Israel pudo escuchar la palabra de Dios protegido de los babilonios. ¿Sí? ¿Qué pasa? Que Juan es un chico listo y se acuerda de eso. Todo el mundo sabe lo que hizo Daniel. Entonces Juan dice, pues yo voy a hacer lo mismo. Voy a escribir un libro para que la gente tenga el consuelo de la palabra de Dios, que sepa que Dios no nos ha abandonado, pero lo voy a escribir en clave, en código. Y voy a usar un código que la gente de mi comunidad entiende. ¿Sí? ¿Cuál es el problema? Estamos en el punto de por qué se escribe en código, ¿no? ¿Cuál es el problema? Porque a veces uno dice, oye, ¿por qué escribieron eso tan raro, no? Lo hubieran escrito más fácil, ¿no? Lo escribieron así por la situación que estaban viviendo. Tenían que escribirlo de una forma que los romanos no lo entendieran. Había sido escrito un edicto en los años 80 de la era, primeros años 80 del siglo I. Ese edicto decía, no basta con matar cristianos, porque si matas a muchos, la gente lo que hace es que los convierte en mártires y se anima más a ser cristianos. Cuanto más mártires, más cristianos. Entonces, un emperador más listo que los demás dijo, a ver, ¿esta gente de dónde saca la fuerza? ¿Quién les adoctrina para que sean cristianos? Dicen, no, pues tienen un libro, se llama la Biblia, ¿no? Entonces dijeron, el edicto fue, destruyan todas las Biblias, ¿sí? Entonces, por eso Juan tuvo que escribir Apocalipsis al sistema del libro de Daniel, en código, para que no lo entendieran, ¿sí? Bueno, esto es por qué el Apocalipsis tiene un mensaje escondido. No es para ponernos las cosas difíciles, no, sino porque en la época en la que fue escrito era la única forma de poder transmitir la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, para nosotros, ¿eso qué significa? Pues que es un desafío. Tenemos que saber cómo funciona ese código. Afortunadamente, no somos los primeros en la historia del cristianismo que nos hacemos esa pregunta. Entonces, gracias a Dios, hay un montón, kilos y kilos y toneladas de libros sobre el Apocalipsis que nos explican muy bien qué significa cada símbolo, ¿sí? Entonces, a veces lo que nos ha faltado, yo diría, y aquí me hago confesión pública, ¿no? Nosotros los sacerdotes creo que tendríamos que estudiar un poquito más, ¿sí? Conocer mejor estas cosas para poder transmitirlas, ¿no? Y eso ayudaría a mucha gente a que leyera el Apocalipsis y en vez de acabar con pesadillas, acabara sintiendo que Dios le llena el corazón de esperanza, ¿no? Entonces, bueno, pues dedicaremos, como ya vimos en el temario, dedicaremos un capítulo entero a hacer una especie de pequeño diccionario, ¿sí? Para ver el significado de los símbolos. Entonces, esto nos va a aclarar muchísimo. Vamos a leer el Apocalipsis y vamos a verlo con otra luz, ¿eh? Bueno, con eso terminamos el tema, una forma de narrar, ¿no? El género apocalíptico es una forma de contar las cosas. Ahora, dentro de este gran tema del género apocalíptico, vamos al segundo punto, ¿no? Que es fuentes de la apocalíptica. Bueno, se lo dije al inicio de la clase, ¿verdad?
fuentes del Apocalipsis. ¿De dónde nace esto? ¿No? Vamos a volver al exilio de Babilonia, ¿sí? Pero no al exilio del profeta Daniel. Es que antes del exilio del profeta Daniel, en el siglo V antes de Cristo, los babilonios ya habían conquistado Jerusalén, ¿sí? O sea, en los tiempos de Daniel, siglo II antes de Cristo, fue la segunda vez que los babilonios conquistaron Israel. La primera fue en el siglo V antes de Cristo, cuando reinaba un señor que a lo mejor les suena, porque hay una ópera de Verdi muy famosa, Nabucco, ¿no? El rey de Babilonia se llamaba, el nombrecito ya se las trae, Nabucodonosor, ¿no? Nabucodonosor, ¿no? En muchas misas luego ponen una parte de esa ópera que se llama El coro de los judíos, ¿no? Ponen en la comunión, ¿no? Bueno, pues ese exilio, el del siglo V con nuestro amigo Nabucodonosor, fue de 40 años, ¿sí? 40 años. Con el mismo sistema, matamos a todos y nos quedamos a los más listos, los más poderosos, y los aprovecharemos, ¿no? Aprovecharemos sus talentos. Pues el del siglo V, esta deportación, este exilio a Babilonia, fue mucho peor que el que vivió el profeta Daniel en el siglo II, ¿sí? Este primero fue mucho peor, porque sí destruyeron el templo de Jerusalén. O sea, que para un judío eso significara como si hubieran matado a Dios. Eso sería, para un judío era como los judíos se preguntaban, entonces los dioses de Babilonia son más fuertes que Yahvé, ¿sí? Y esto creó un problema teológico que no vamos a entrar nosotros, pero solo les digo que acabó bien, que lo solucionaron, ¿no? Entonces, de repente llegan todos estos judíos a Babilonia. Entre ellos estaba la élite religiosa, ¿sí? Los sacerdotes, los maestros de la ley, los escribas, todos aquellos que conocían muy bien las cosas de Dios y la palabra de Dios. Y cuando llegan ahí, tienen una sorpresa grandísima. Y es que se dan cuenta que la religión de los babilonios se parece mucho a la religión de los judíos. Fíjense, Israel es un pueblo muy pequeño que toda la historia ha estado rodeado de grandes imperios que lo han conquistado, que les han robado todo, ¿sí? Que han matado a toda su gente. Siempre han estado rodeados de grandes imperios hostiles, ¿no? Pero la hostilidad, lo que ha hecho que Israel se mantuviera, era que creían en un solo Dios. Ahí no se movían. Y todos los demás imperios alrededor, los egipcios, todos, ¿no? Los griegos, los romanos, todos tenían muchos dioses. Eran politeístas. Entonces, lo que hizo que los judíos, aún hoy, 2000 años después de Cristo, ¿verdad?, mantuvieran su identidad, era que no se movían en esto. Nosotros solo creemos en un Dios. Por eso su sorpresa, cuando llegan a Babilonia, y la religión del imperio babilonio es el mazdeísmo. Hay una marca de carro que se llama Mazda, ¿no? Mazda. Pues el mazdeísmo, porque el Dios único se llama Mazda. Así que los que tengan un carro de esa marca, saben que son idólatras, ¿sí? Serán castigados por las bestias del Apocalipsis, ¿no? Entonces, el mazdeísmo tiene muchas cosas que los judíos veían como compatibles con el judaísmo, ¿sí? Por ejemplo, voy a decir 3 cosas. Una es lo que se llama el monoteísmo trascendente, ¿sí? Monoteísmo trascendente. Monoteísmo trascendente significa no solamente hay un solo Dios, sino que es un Dios que está muy lejos, muy lejos, muy lejos, muy lejos. Para los judíos el cielo eran esferas de cristal. Cuando una tenía una fuga,
caía agua. Por eso llueve, ¿no? Entonces, pues había 7. Y Dios estaba detrás de la séptima. ¿Sí? Ahora voy a decir alguna cosa que espero no cree conflictos en nuestra espiritualidad. ¿Sí? Pero son cosas que es bueno saber porque es el tipo de críticas que nos hacen a los católicos. Entonces es bueno saberlas y saber refutarlas, ¿no? Entonces, el judaísmo es absolutamente trascendente. Quiere decir, Dios está muy, muy lejos. Y el mazdeísmo también. ¿Sí? Por ejemplo, el Islam de hoy también es absolutamente trascendente. Quiere decir que Dios está muy lejos. En el cristianismo tenemos un monoteísmo, pero no es tan trascendente. Porque una de las personas de la Santísima Trinidad se hizo hombre. ¿Sí? Dios se comunicó directamente, no está tan lejos, ¿no? Dios no está tan lejos. Pero para los musulmanes, como para los mazdeístas o los judíos, Dios está tan lejos que nosotros no podemos llegar a Él. Pero no solo eso, sino que Él tampoco puede llegar a nosotros. ¿Sí? Entonces, para los judíos simplemente era así. Dios, la única forma que tiene es, de vez en cuando Dios habla a un profeta, ya le dice algo y se acabó. Bueno, pues los mazdeístas tenían otro sistema. Les invito a ver, para entender lo que voy a decir ahora, y esta es la cosa un poco así problemática, les invito a ver la oración, creo que es la oración colecta de la misa del domingo pasado. No sé si la oración colecta o la oración después de la comunión. Ya ven que hay 3 oraciones. La oración colecta desde las lecturas, la oración de las ofrendas en el ofertorio y la oración después de la comunión. Pues en la del domingo, no me acuerdo en cuál de las 3, dice: Señor, te pedimos que las potencias celestiales, las cohortes angélicas, los serafines y los querubines, va diciendo un montón de tipos de ángeles. Te alaban en el cielo, no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Bueno, pues esto viene del mazdeísmo, lo siento. Viene del mazdeísmo. ¿Sí? Los mazdeístas decían, pues si Dios está tan lejos, ¿cómo hacemos? ¿Cómo le hacemos, no? Y entonces dice, pues no, es que hay ángeles. Concretamente los más importantes son los querubines. ¿Les suenan los querubines, no? Bueno, pues querubín es una palabra hebrea que viene de caribú. ¿A alguien le suena lo que es un caribú? ¿Caribú? Es un ave que vive pues, en la zona de Babilonia y también en África, que es muy grande y tiene unas alas gigantescas y vuela muy alto. De hecho, si tú la ves, te podría parecer que es como un hombre con alas. Entonces ellos decían, claro, Dios envía caribús, Dios envía querubines, Mazda envía querubines y nos trae los mensajes, porque como Él está tan lejos, solo podemos hablar con Él por medio de unos intermediarios, ¿sí? Que son los querubines, los caribús, ¿no? Pero como está tan lejos, al final elaboraron todo un sistema burocrático, ¿no? Una jerarquía de tipos de ángeles, querubines, serafines, las potencias, las cortes celestiales, ¿sí? Todo eso que aparece muchas veces en el Antiguo Testamento y en el Nuevo, esto es un lenguaje mazdeísta. Y entonces los judíos asimilaron eso. Dijeron, pues es verdad, a lo mejor es así como Dios nos habla, a través de ángeles. ¿Sí? Pues nos quedan 3 minutos, vamos a ver cómo arreglo esto. Eso no quiere decir que no existan los ángeles, ¿sí? Solo que lo que quiero decir es que un contenido de la fe judía, ¿sí? La forma de explicarlo, el lenguaje con el que pudieron explicarlo, fue a través de un lenguaje
que tomaron prestado de otra religión. Eso no quiere decir que no exista. A nosotros, a efectos prácticos, ¿para qué nos, por ejemplo, la idea, ya hablaremos de eso, la idea del ángel guardián, ¿no? Entonces, a nosotros en la práctica, ¿para qué nos sirve esto? ¿No? Espero que no nos sirva para nada malo. Nos sirve para entender que cuando en la Biblia aparece la palabra ángel, ángel significa en griego mensajero, ángelos, ¿no? Cuando aparece la palabra ángel, podemos interpretarla de dos formas y las dos son correctas. Una es, por ejemplo, el ángel anunció a María. Pues que Dios envió un ángel y anunció a María. Bien, ¿no? Y también puedo entenderlo de otra forma, y también es una interpretación correcta, que es Dios habló, envió su mensaje a María. Y no había un señor con alas allí, sino que Dios envió su mensaje. ¿Sí? ¿Ok? También está ahí, ¿no? Entonces, repito, el hecho de que eso sea un lenguaje prestado de otra religión no quiere decir que no sea verdad, ¿sí? Simplemente es que es como cuando nosotros hablamos de una cosa de la fe católica y usamos, por ejemplo, algo que pasó en el siglo XVIII. Había una espiritualidad que era como muy rígida, muy fría. Y entonces, en el siglo XVIII empieza un movimiento literario que se llama el romanticismo. ¿Sí? Literatura romántica. Entonces, algún sacerdote usa el lenguaje que estaba de moda, que es hablar de y el corazón, y el amor, y no sé qué, todo ese lenguaje más romántico. Usó un lenguaje que no era católico para expresar una realidad que sí es católica, que es el amor de Dios. Y de ahí nace una forma de explicar la espiritualidad del Sagrado Corazón. Aparece un Cristo con el corazón en la mano, ¿no? Que es el amor, el cariño de Dios, experimentar el amor de Dios, ¿sí? ¿Existía el amor de Dios? Claro que existía, ¿sí? Pero se tomó prestado una forma de expresarse que no era católica, se aplicó y dice, esto no sirve, ¿no? Para aplicar una verdad. ¿Ven? Una cosa es el lenguaje y otra es la realidad. El corazón de Jesús siempre ha existido, ¿sí? Pero hasta que no hubo un lenguaje que hablaba de eso, pues no era frecuente hablar en un lenguaje de y se enamoró de Cristo, se casó con Cristo, ¿sí? Pero ese lenguaje como afectivo, ¿no? Tan afectivo. Pues lo mismo pasó con el tema de los ángeles, ¿sí? Los ángeles existen en una realidad, ¿sí? Pero se tomó el lenguaje de otro sitio para explicarlo. ¿Más o menos? ¿Sí? ¿Me salgo de la hoguera por hoy? Bueno, pues quedamos por aquí y Dios mediante, la semana que viene continuamos. Por cierto, yo voy a estar fuera del día 9 al 19 de marzo. Eso quiere decir que perderemos una hora, ¿sí? Entonces no podemos perder una hora, porque en marzo también al final será Semana Santa. Entonces no podemos perder una hora. Lo que les propongo es, si les parece, que la semana que viene hagamos 2 horas en vez de 1. ¿Sí? Yo sé que yo les pido perdón porque les meto en un problema que no tienen la culpa, ¿no? Pero ¿qué les parece esta solución? Si alguno de ustedes dice, oye, pues me has fastidiado porque yo no puedo, ¿no? No pasa nada, ven que grabamos las clases, puedes pedir al chat que tenemos, ¿sí? Puedes pedir que te manden ese video, pero intentemos venir, es siempre mucho mejor presencial, ¿no? ¿Es el 28, ¿vale? Sí, ¿verdad? ¿De febrero la próxima semana? ¿Hoy es 21? Sí, el Sí, el 28. lunes es 26. ¿Te parece bien entonces? Sí, ese es Ok. ¿Qué es la...? ¿Qué? 9:29. Muy bien, pues quedamos así. Entonces, en principio, estén atentos al chat, ¿sí?
por si hay algún cambio. Si no estamos en el chat, ¿quién nos...? Tú estás en el chat, ¿no? Pues hablen con Adriana, ahí está Adriana, ¿puedes levantar la mano? Pues si no está en el chat, pues le pueden agregar, ¿sí? En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo y al Espíritu Santo.